Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a la tarde de hoy, miércoles 6 de julio, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión, en Córdoba de cerca. En el programa de hoy hablaremos sobre todo de salud. Como todos saben, hay que evitar el sedentarismo y hablaremos de deporte, de un deporte que cada vez lo practican más personas, como es el pádel. También hablaremos de los beneficios de dejar de fumar o aún mejor de no fumar, beneficios pues que observaremos, ¿no?, a la larga y con el paso de los años. Y también hablaremos de las rebajas, ya que nos encontramos en pleno periodo de rebajas y veremos a ver cómo está haciendo esta campaña. Y ahora sí, comenzamos, como decía, pues hablando de ese deporte en concreto, del pádel, de las lesiones que puede provocar, de los beneficios de practicar pádel, tanto en adultos como en niños, y para ello tenemos con nosotros a nuestro doctor de cabecera, Javier Bejarano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Javier, como decía, hay que evitar el sedentarismo y hay que practicar deporte, y cada vez son más las personas, ¿no?, que se introducen en este deporte como es el pádel. ¿Qué beneficios se obtienen, ¿no?, de practicar pádel? Efectivamente, y afortunadamente cada vez más gente se anima a empezar con la práctica deportiva, y qué mejor forma de hacerlo pues con un deporte que para iniciarse en esta actividad física está muy bien. Tiene una cantidad de beneficios, tanto físicos como psíquicos como mentales, muy buenos, y bueno, sobre todo en gente que no está muy habituada a realizar deporte, pues puede ser una buena manera de introducirse, ¿no? O gente que llevaba mucho tiempo sin hacer actividad deportiva, que por el motivo que se ha cogido algún kilo de más y quiere perderlo y además divertirse, pues creo que es la manera adecuada, ¿no? Beneficio, pues tiene mucho, ¿no?, desde el punto de vista físico. Si practicas pádel de manera regular, 2-3 veces por semana, y en un determinado tiempo, es decir, con una mínima duración, evidentemente pues vas a quemar una serie de calorías que te van a ayudar a perder un poco de peso, ¿no? También conforme vayas aumentando la intensidad del ejercicio, la intensidad del pádel, y vayas cogiendo un poco de forma física, pues tus articulaciones, tus músculos van a tener un poco más de fuerza, y eso también se va a ver revertido en tu salud, ¿no? Desde el punto de vista mental, pues es un deporte que ayuda mucho a desconectar. Es un deporte social, porque no puedes practicarlo solo, siempre tienes que tener 3-4 compañeros para poder jugar. Desde el punto de vista social está muy bien para tener interacción con gente, te ayuda a desconectar, te ayuda a liberar el estrés que se tiene, sobre todo en el trabajo o en tu vida diaria, en el día a día, efectivamente. Y entonces pues está claro y demostrado que los beneficios que tiene pues son muchos, ¿no? Aunque también hay que tener ciertas precauciones. Claro, ahora hablaremos de los perjuicios o contraindicaciones que pueda tener. Pero hablamos de un deporte que no es de alta intensidad, ¿no? Si se practica pues a nivel no sé cómo decirlo, pero que no es a un nivel profesional, es un deporte que no es de alta intensidad, y que además, pues como decía, ¿no?, pues puede servir para personas principiantes, para practicar deporte que no tengan esa rutina de hacer ejercicio, y puede servir de enganche, ¿no? Eso es, sobre todo a nivel amateur. Porque se practica en un espacio reducido, y encima compartes un lado de la cancha, de la pista, la compartes con otro compañero o compañera en este caso, y los movimientos no son de mucho recorrido, de mucho tránsito, pero es verdad que son movimientos, sobre todo cuando vas cogiendo ya cierto nivel, al principio no, pero cuando vas cogiendo nivel, son movimientos explosivos, son movimientos rápidos, hacia adelante, hacia detrás, hacia los lados, y son movimientos que precisamente por esta brusquedad que pueden tener, sobre todo cuando se va cogiendo cierto nivel, pues hay mayor propensión a que te hagas daño. Ahí entran, Javier, esos perjuicios, ¿no?, o contraindicaciones a la hora de practicarlo. Efectivamente, sobre todo en gente que tenga principalmente problemas articulares serios, sobre todo en rodillas, cadera o tobillos. Principalmente, si tienes un problema de artrosis, no es el deporte más recomendado, precisamente por estos movimientos bruscos, por este impacto que se produce a la hora de realizar esta actividad. Para esta gente no
es de los deportes más recomendados, sobre todo al principio, hasta que se tenga cierto tono muscular. Si tienes un sobrepeso excesivo, también es verdad que debes tener cuidado a la hora, sobre todo, de empezar a realizarlo, porque el riesgo de tener alguna lesión, sobre todo muscular al principio, es muy alto. Y en este tipo de personas pues deben tener o hacerse un chequeo previo para saber si pueden realizar esta actividad o no. Pero por norma general, y si lo pones en la balanza, evidentemente gana el practicarlo, ¿no? El hacerlo sin ninguna duda. Mejor que no hacer nada, ¿no? Y además, como hemos dicho, libera esas endorfinas, ¿no? De la felicidad, ¿no? Y luego sociabilizas también. ¿Lesiones más frecuentes del pádel? Bueno, la más frecuente sin ninguna duda es, sobre todo en gente que se está iniciando, es el codo de tenista, que se llama, ¿no? La epicondilitis, que es el dolor en la cara externa del codo por una mala técnica o por una mala elección de la raqueta de pádel. Si la raqueta tiene mucho peso en la cabeza, en la parte delantera de la raqueta, y se va mucho el peso hacia adelante, tienes muchas más posibilidades de hacerte daño en el codo, ¿no? Y si la técnica a la hora de golpear la pelota no es la adecuada y son movimientos muy repetitivos y no tiene la musculatura suficiente que proteja a ese codo, es verdad que te puede hacer daño, y sin ninguna duda es la lesión más habitual que vemos, sobre todo en principiantes y en gente que no está habituada a practicar el pádel, ¿no? Se ha dicho de toda la vida la epicondilitis, bueno, ahora ha cambiado un poco el concepto, es epicondilalgia o dolor en la cara externa del codo, que, como digo, la lesión más frecuente que se suele producir, ¿no? Del pádel y del tenista, que creo que ya hablamos de esta lesión. Eso es la más frecuente, ¿no? Y en gente, que es muy importante y lo vemos cada vez más, que no está habituada, precisamente por ese movimiento, si estás en la parte de atrás de la pista y tienes que ir rápidamente a la zona de delante, o al revés, o volver atrás, las lesiones en el gemelo suelen ser muy frecuentes, sobre todo si no se ha calentado bien, ¿no? Se llama tennis leg, que es una rotura fibrilar en el gemelo, ¿no? Además, todos los deportistas, todos los pacientes lo describen de la misma manera, ¿no? Estoy jugando y pienso que alguien me ha dado por detrás, o que me han dado con la raqueta, o como si me hubieran tirado una piedra, se llama signo de la pedrada, y todos lo describen de la misma manera, piensan que le han dado el compañero con la raqueta, o que le han tirado algo desde fuera, y precisamente es porque el músculo se ha roto. Es una lesión importante, sobre todo porque tienes que parar la actividad deportiva, claro, y tienes que estar a lo mejor varias semanas sin hacer actividad deportiva, y si no la curas bien, pues puede tener recaídas y suele dar bastante la lata, sobre todo si no se trata bien, ¿no? Claro, porque hablamos de una rotura, y la rotura sí que hay que tener una recuperación más lenta, ¿no? Y claro, muy específica. Y un periodo mínimo, ¿vale? Suele ser muy habitual en este tipo de lesiones que el paciente, el deportista, cuando pasan 8 o 10 días, el dolor no tiene, o tiene muy poquito, y dice, esto está curando y puedo volver a hacer actividad, puedo volver a jugar, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Cuando se vuelven a hacer daño, normalmente la lesión se hace más grande, la rotura se abre como en cremallera, el músculo se abre como en cremallera, se llena de líquido, se llena de sangre, y eso complica un poco el pronóstico y sobre todo el tiempo de recuperación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, darle su tiempo, darle mínimo 3-4 semanitas para que la lesión, esa rotura que hay, cicatrice bien, para que haga una cicatriz buena, una costra, para que nos entendamos. ¿Eso es lo que se llama el callo? Eso es el callo de fractura, el callo de fractura muscular, de lesión muscular, para que lo haga, y sobre todo que no se vuelva a romper, ¿no? Que es lo más habitual, lo más frecuente, y lo que sobre todo tenemos que evitar. Entiendo que ante una rotura fibrilar, ¿no? Como has mencionado la de gemelo, si se da en un partido de pádel, obviamente hay que parar y no continuar. Pero si nos encontramos, por ejemplo, ante otra lesión como la que has mencionado del codo de tenista y demás, ¿cómo debemos actuar? Siempre, en cualquier lesión que se produzca en el pádel, las dos más frecuentes son estas, pero también son muy habituales en esguince de tobillo, porque te dobles el pie a la hora de hacer cualquier ejercicio de estos bruscos. En los hombros también suele haber lesiones importantes, en el manguito rotador, por los múltiples movimientos que tiene que hacer a la hora de golpear la raqueta. Te puede molestar también la espalda. Siempre poner frío, siempre buscar en la pista donde estés, si hay algún bar cerca, o si hay posibilidad, o en cuanto llegues a casa, aplicar frío, ¿no? Yo pienso, siempre lo digo, que el frío es el mejor antiinflamatorio que hay,
Todavía hay gente que nos sigue preguntando si se pone frío o se pone calor, si está inflamada la articulación que sea o el músculo que sea, lo ideal es enfriarlo para que baje ese proceso inflamatorio, y yo pienso que es lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora sobre todo de los primeros cuidados, ¿no? Si la lesión es en el gemelo, digo en el gemelo porque suele ser el músculo que más frecuentemente se lesiona, si tienes posibilidad o de aplicarle un vendaje o que mucha gente tiene en casa ya, una media de compresión, ¿vale? Eso también viene muy bien en las primeras horas para evitar precisamente que esa rotura sea más grande, claro, tener el músculo lo más sujeto posible, y es una medida que es cercana, que es una medida fácil de hacer, y si aplicas hielo y comprimes el músculo de la manera que sea, o con un vendaje o con una media de compresión, de estas que hay ahora de colorines que están muy de moda, pues es una manera eficaz, sobre todo de evitar que la lesión se agrave. Y por ejemplo, de tendinitis o algo, al agarrar la pala, ¿no? Como todos los tendones al final van a la mano y hacen mucha fuerza, ¿no se carga esta zona ni hay tipo de lesiones ahí? Mucho, pero eso sobre todo es cuando vas cogiendo nivel y vas metiendo muchas horas de entrenamiento o muchos días a la semana, ¿no? Toda la musculatura del antebrazo es verdad que suele inflamarse, los tendones de la muñeca, como tú comentas, también, lesiones en la muñeca son bastante frecuentes, sobre todo cuando vas cogiendo cierto nivel de técnica por los movimientos a la hora de golpear la pelota, suele ser bastante habitual, y siempre, como digo, lo primero, aunque sea de perogrullo, es parar e intentar hasta que no tengas molestia. Tú ves, en una lesión de tendones, en una lesión articular, en el momento que no tengas dolor, paras 3-4 días más y puedes reiniciar la actividad de manera progresiva, que esa es claro, otro error que se suele cometer, ¿no? La gente tiene mucha gana por volver a la actividad, tiene mucha gana por juntarse con sus amigos, con sus compañeros para volver a jugar, y el primer día pues vuelven a jugar como si no hubiera pasado nada antes, ¿no? Es decir, lo ideal es calentar muy bien, reiniciar la actividad deportiva de manera progresiva, que eso es muy importante, no pegarse el primer día un partido entero, a lo mejor jugar medio set o jugar un set, pero no hacer el tiempo que habitualmente solía hacer para irte probando, ir viendo tus sensaciones y sobre todo evitar que vuelvas a hacerte daño. Porque al final, como recaiga, va a ser más tiempo el de recuperación. Claro, habitualmente las recaídas suelen ser más graves que la lesión primaria. ¿Cómo podemos evitar lesionarnos? Obviamente con un calentamiento, ¿no? Calentar muy bien siempre, tanto los grupos musculares del tren inferior, del tren superior, movilidad articular, es decir, intentar movilizar bien todas las articulaciones, pero yo siempre digo que la mejor prevención es tener un estado de forma físico previo interesante, ¿no? Es decir, tener un cierto tono muscular, ir muy poco a poco, sobre todo en gente que se está iniciando, que suelen ser los que más se lesionan. Claro, para coger la forma, para coger la técnica, para coger los movimientos, para hacerte a la pista, para estar bien situado y, en definitiva, pues evitar en la medida de lo posible el que pueda hacerte daño, sobre todo en gente que se está iniciando, que suele ser lo más habitual y lo que más puede parar la progresión y que te desilusiones, ¿no? con la práctica del pádel. Así es, porque si ya un profesional se puede lesionar, una persona que se inicia, que no tiene la técnica, pues es más proclive, ¿no? a tener una lesión. Entonces, claro, lo importante es tener una buena técnica. Eso es. Decía Javier al principio que íbamos a hablar de pádel tanto en adultos como para niños, y en este caso el pádel en niños entiendo que también es beneficioso, ¿no? Mucho. Es verdad que en menores de 4 o 5 años no se debe realizar porque todavía no tienen la pericia, no tienen la destreza suficiente, sobre todo en las manos, para realizar según qué movimientos, pero a partir de los 4 o 5 años es un deporte muy indicado en niños, primero porque aumenta la coordinación, es decir, aprenden a hacer movimientos mucho más coordinados, mucho más precisos, se realizan actividad física, con lo cual evitan el sedentarismo, que es otro de los grandes problemas de los niños de hoy en día, que con el tema de los móviles, de las redes sociales, que ya desde pequeñitos empiezan, eso es. Y cada vez los niños juegan menos, es decir, es una actividad también social para los niños, para que interactúen con otros niños, para que aprendan disciplina, que es una cosa muy importante. Aprendan esa rutina, ¿no? Claro, crearle rutinas, crearle disciplina, inculcarle los valores tan buenos que tiene el deporte,
Con lo cual, para los niños, por supuesto, es un deporte muy indicado, porque no es un deporte individual, es un deporte al final de equipo. Aprenden también a competir, pero sin exigencia, es decir, eso es muy importante. El niño tiene que disfrutar, los niños no tienen que competir en el sentido estricto de la palabra, sino que lo que tienen que tomárselo como un juego. Superarse, ¿no? Al final. Y jugar, divertirse, es decir, hacer actividad deportiva sin que se den cuenta que están haciendo deporte, ¿no? Claro. Es decir, divertirse, jugar y aprender los valores, como decía antes, del deporte, que pienso que para los niños es fundamental y muy importante. Te iba a preguntar por los objetivos, pero creo que han quedado bastante claros, ¿no? Disfrutar, competir, evitar Claro. la obesidad, ¿no? Que crearle una rutina. Claro, la obesidad infantil es uno de las grandes lacras de la sociedad moderna, de la sociedad actual. El sedentarismo en niños cada vez también, desgraciadamente, es más habitual, y de esta manera rompemos estas dos situaciones, ¿no? Con lo cual, creo que es un deporte muy colectivo, adecuado, ¿no? Sociable, muy... Eso es, para todos los niños, y pienso que es una manera de iniciarlos en la actividad deportiva, de que aprendan a disfrutar entre ellos, a tener cierta disciplina, ciertos valores, y pienso que es totalmente recomendable. Un para deporte los que además niños. te ayuda a trabajar en equipo y a competir, porque tienes que trabajar con un compañero, pero tienes dos contrincantes también. Eso es. Así que- Pero como digo, un niño lo más importante, sobre todo, Es disfrutar y no meterles demasiada presión, sobre todo desde los padres, en niños que, por el motivo que sea, destaquen, ¿no? Claro. Es decir, dejarlos que disfruten y que lleguen donde tengan que llegar, pero sin excesiva presión. Javier, pues muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, por hablarnos del pádel, un deporte, como decíamos, muy recomendable. Ha sido un placer y muchísimas gracias. El placer es mutuo y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y nosotros os vamos a dejar con un videoclip de una artista que ya nos acompañó aquí hace algún tiempo para presentarnos un tema, y justamente ahora acaba de sacar otro tema con su videoclip. Se titula Eres, y en este tema pues nos cuenta una historia, como ella dice, divertida y con mucho amor del bueno. Hoy me despierta la aurora y el tiempo me dice que ya estás aquí. Voy como un lienzo pintando colores de abril. Cierro los ojos y puedo sentirte aquí dentro, muy dentro de mí. Eres lo que te escribía rimando entre sí. Eres la luz de mis días, haciendo kilómetros cerca de ti. Eres el faro y mi guía, mirando en el cielo cuando estás aquí. Te siento muy adentro. Eres el sitio que busco, el hueco que faltaba por rellenar. Eres el ancla y el sitio del que no me quiero llegar a soltar. Entras perfecto en mi obra, creando aquel cuento que quiero inventar. El corazón va corriendo y le hace chantaje para pasar. Como el sol eres tú, quien llena mi vida tú. Eres el alma traviesa que siempre dispone a echar a volar. Eres mi puerto y mi forma que tengo de amar. Eres las primeras veces, color, esperanza en tus ojos, verdad. Eres el ancla y el sitio de mi libertad. Llega la noche. Y continuamos con un tema que preocupa muy serio. Hablamos de la principal causa de muerte evitable, y cuidado con esto porque hablamos de muerte que se puede
evitar, y del principal factor, uno de los principales factores que desencadena pues numerosas enfermedades. Nos referimos al consumo de tabaco, y es que a pesar de todo el conocimiento que se tiene al respecto de todos los factores negativos que ocasiona tanto a nivel de salud como medioambiental, el consumo de tabaco continúa en aumento. Para conocer acerca de estos factores negativos, de los beneficios de dejar de fumar, nos atiende y a través de videollamada el jefe de servicio de neumología del Hospital Quirón Salud de Córdoba, Luis Manuel Entrenas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos una tarde más, como siempre, con el fin de informarnos, ¿no?, acerca de la prevención y sobre todo de las consecuencias pues, de diferentes patologías, o en este caso factores que pueden desencadenar en patologías graves. Hablamos del consumo de tabaco, y es que se registran en España alrededor de unas 70.000 muertes causadas o relacionadas con el hábito de tabaco, como decíamos, principal causa de muerte evitable y desencadenante de numerosas enfermedades. Lo ha dicho muy bien, evitable. Y además es que cada vez tenemos más información sobre la patología que causa el tabaco. Cuando unos años atrás la gente fumaba y todo el mundo pensaba que era, bueno, esto no es tan malo y demás, pero hoy día empezar a fumar supone asumir que yo tengo una información que me dice que con lo que estoy empezando a hacer de adolescente o de joven, voy posiblemente a morirme antes de tiempo. Eso es lo que es una muerte evitable. Claro, sí, que somos conscientes, pero al final empezamos con una simple clase y acabamos con una adicción. El principal o el impacto quizás más negativo en la salud, ¿dónde recae? Bueno, el tabaco es capaz de causar múltiples patologías en múltiples aparatos y sistemas. Es verdad que a lo mejor lo más llamativo es en el aparato respiratorio, y centrándonos en esto, inhalar tabaco pues va a desembocar en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en una EPOC, que va a consistir en que me voy a ahogar y voy a limitar mi capacidad respiratoria con el paso del tiempo, o bien, como más frecuente, un cáncer de pulmón. Las dos van a limitar la calidad de vida y van a cortar la vida de las personas que fuman. Luego el mensaje está muy claro, no empiece a fumar. No empieza a fumar porque, como bien ha dicho, la nicotina es adictiva, y una vez que uno empieza, el problema es dejarlo. Y Claro. Cuanto antes se deje, mejor, pero mientras más lo prolongue en el tiempo, más probabilidad de destrozarme el pulmón. Por no hablar de otros órganos, esófago, vejiga, coronarias, circulación periférica, o sea, El catálogo estómago, ¿no? de... Porque también es Totalmente. vasodilatador y... El catálogo de patologías es tremendo como para asustar, pero el mensaje creo que hay que darle a las personas es: esto es positivo. O sea, si deja el tabaco se va a encontrar mucho mejor y va a recobrar la salud que ha perdido. Luego, para asustarlo siempre tenemos tiempo, pero hay que afrontarlo desde el beneficio de dejar el tabaco. Ahora hablaremos de esos beneficios de cuando se deja de fumar, y según los años a los que se deja, incluso los años que pasan desde que lo dejan, los múltiples beneficios que se van obteniendo. Pero si hay algo en lo que también perjudica, y creo que esto es muy importante, es al sistema inmune, haciendo a las personas fumadoras pues más vulnerables, ¿no?, pues para desencadenar en esas numerosas patologías. Correcto. El tabaco, el pulmón tiene un sistema de defensa, un autosistema de defensa y de limpiado, que es el sistema mucociliar. La nicotina y las sustancias nocivas del tabaco lo que hacen es enlentecer este sistema de defensa, con lo cual soy más propenso a las infecciones, especialmente a las infecciones respiratorias. Resfriados, gripe, ¿no? Claro, pero combínelo también con la época que vivimos de COVID, con lo cual el fumador es una persona con mayor susceptibilidad a la infección por COVID. Si esto lo combinamos también con algunas formas populares de fumar, como pueden ser las cachimbas, todo este tipo parece de juego tan inocente que se fuman en comunidad y se cambia uno la boquilla de boca en boca, pues estamos formando el caldo de cultivo ideal para aumentar los contagios de COVID. Claro, ahí entra ya en juego todos los productos de que el tabaco son peligrosos y adictivos, y hablamos de esas nuevas formas, ¿no?, de consumir el tabaquismo. Como bien has dicho, pues pueden ser las cachimbas,
las pipas de agua, cigarrillos electrónicos. Sí, a ver, todo esto viene promocionado por la industria tabaquera y lo que la gente tiene que entender es que nadie de un negocio va a tirarse piedras a su tejado. O sea, la industria tabaquera no va a crear nuevas formas de fumar para que la gente deje el tabaco. No nos podemos engañar y hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que está haciendo es enganchar clientes cada vez más jóvenes con una forma que aparentemente venden el que, bueno, esto no es tan tóxico. Y hay que decir muy claro que las nuevas formas de fumar, entre las que también está el IQOS, que es el consumo de tabaco con un dispositivo que lo calienta a baja temperatura, o los JUL, que son unos pequeños dispositivos que lo que se inhala es nicotina pura, lo único que hacen es enganchar a la gente joven para que acaben en el producto estrella de mi industria, que es fumar. Es igual de nocivo o algunos más, y la dosis de nicotina que contienen muchos de estos dispositivos es muchísimo más alta que la del tabaco convencional. O sea que la forma es evite todo contacto con algo que fabrique una industria tabaquera, porque al final va a acabar enganchado y va a acabar fumando. Claro, aquí entra en juego, no sé, doctor Entrena, los remedios para quitarse de fumar, ¿no? Como por ejemplo, pues estos que son masticables, que son preparaciones orales para masticar, que al final llevan nicotina, que te van diciendo que se va reduciendo, y creo que también se confunde mucho el hecho de que lo que afecta es el humo y no la nicotina, y aquí nos equivocamos también. Sí, hay que tener en cuenta que las formas de fumar es una adicción y desengancharse de una adicción por sí solo es muy difícil. Pero hay que decir que hay personas que lo logran, que dicen hasta aquí he llegado y ponen una fecha que sería el mejor consejo que le podemos dar al fumador. Ponga una fecha de para cuándo va a dejarlo. A partir de aquí, desde el momento en que yo no fumo, lo que está ocurriendo es que, bueno, mi cuerpo que tiene un suministro de nicotina diario, crea una abstinencia, y crea una abstinencia comparable como a la persona que está tomando heroína. Mi cuerpo, el primer día que se levanta y yo no me fumo mis 20 dosis de nicotina, pues me está pidiendo y tengo una sensación incómoda, una sensación de abstinencia. Para esto hay como dos formas fundamentales de combatirlo. Una es suministrar nicotina, que bien puede ser en chicles o bien puede ser en parches, o bien una medicación que lo que crea es, lo que combate es un poco la abstinencia, la nicotina, el bupropión, el famoso Champix, que ahora ha sido retirado del mercado, todos esos medicamentos que lo que hacen es minimizan el síndrome de abstinencia. Pero sobre todo esto, sobre la terapia sustitutiva de nicotina o sobre los medicamentos que combaten la abstinencia, está la propia voluntad del paciente. Si uno no tiene voluntad del tabaco, no piense que tomando una pastilla o poniéndose un parche de nicotina va a entrar esa gana. Yo tengo que dar ese paso y a partir de ahí pedir la ayuda. Claro, porque al final lo que acaba es creando su tradición para esos parches, esas pastillas, ¿no? Correcto. Doctor, he dicho también al principio que no solo afecta a la salud, sino también al medio ambiente, y es que el consumo del tabaco supone una amenaza clara. Sí, hay que tener en cuenta que es un cultivo muy particular. También es verdad que tradicionalmente ha habido algunas zonas de España donde no se daban no era imposible cultivar otra cosa que no fuera tabaco, pero sí que es verdad que hay un consumo de agua y un deterioro del medio, del suelo, del medio rural importante. Si estamos en esa conciencia que parece que tiene la sociedad ahora de ser más ecologista, de gastar menos y demás, pues el propiciar el cultivo de tabaco lo único que está haciendo también es deteriorar los suelos y contaminar, con lo cual también estaríamos contribuyendo a que el medio ambiente pues esté más limpio. A la deforestación en este caso, por lo tanto, la reducción del consumo al final es un resorte fundamental, ¿no?, en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Correcto, así es. Doctor, vamos con los consejos de dejar de fumar, porque además, como bien has dicho, dejar de fumar pues prolonga la vida, ¿no? Y es que, por ejemplo, en el caso de los fumadores actuales, se prevé que morirán en un futuro se prevé que morirán a causa de una enfermedad relacionada con el tabaco. Entonces, si dejásemos de fumar, creo que, por ejemplo, si dejamos de fumar a partir de los 30, podemos prolongar hasta 10 años de vida, si no me equivoco. Sí,
el aumentar, lo que hay que tener en cuenta es que cada día están muriendo en España casi 200 personas causadas por el tabaco. 200 personas, en la época de la pandemia de COVID, todos los días salían en los telediarios, pero parece que estos muertos son como silenciosos. Por accidentes de tráfico en España estamos rondando las 1000 muertes anuales. Por tabaco lo multiplicamos por 70 y todavía no he visto yo una campaña de igual que use el casco, póngase el cinturón, que nos martillen en la televisión con no fumen, no fumen, no fumen. Y son 200 ciudadanos todos los días. Pues Y aquí es un entra en dato... juego las tabacaleras, ¿no? Claro, es verdad que poderosos caballeros don dinero, y el que tiene el dinero, en este caso en la industria tabaquera, y trata de minimizar estos daños, pues poniendo el tabaco en la mayoría de los sitios. Fíjese simplemente cuántas películas de Hollywood premiadas con Oscar hay donde el protagonista fuma. No sé quién lo apoya, pero evidentemente usted que trabaja en el medio informativo sabe que cualquier cosa que sale casualmente ha pagado un precio. Sí. Luego eso está apoyado y más que apoyado. Pues 200 compatriotas cada día. Cuanto antes deje el tabaco, más probabilidad tengo de prolongar mi vida. Es verdad que este mundo tampoco vamos a ser eternos, pero el problema ya no solo es cuando te mueres, sino en qué condiciones, porque la calidad de vida del fumador se ve mermada conforme va pasando el tiempo. El paciente que desarrolla una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene ahogo prácticamente continuo. El paciente que tiene un cáncer de pulmón, no digamos lo que se complica. Luego, la manera de evitar estas cosas es dejarlo cuanto antes. Y cuanto antes es en cuanto estemos viendo este programa. Claro. Como decía, una vez dejas de fumar, por ejemplo, una vez pasado del primer mes a los 9 meses, el primer beneficio que obtenemos es que perdemos la tos, ¿no? O sea, no tendríamos tos, también aumenta la función pulmonar. Y a partir de ahí, cuando han pasado años, 5 años creo que es, también se reduce ese riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. Efectivamente, porque no solo son los daños pulmonares, sino también las muertes por infarto, por cardiopatía isquémica, por isquemia periférica. Pero fíjese que, aunque todo eso está bien, yo le diría al fumador que el primer efecto que va a notar, el más rápido que empieza a notarse, es la recuperación del olfato y la recuperación del sabor. Los alimentos le van a saber de otra manera, van a saber mejor, y va a empezar a recuperar el olfato. En el momento en que un fumador es capaz de oler que otra persona fuma, ya tiene que ver ahí que hay un beneficio. Y eso se produce muy rápido. Y sería un poco lo primero en fijarse y decir, bueno, no tengo que esperar 5 años para reducir mi riesgo de tener un infarto, sino que ya veo que esto está empezando porque he recuperado el sabor, la comida me sabe de otra forma, y bueno, vivimos en un país con unos alimentos magníficos. Luego vamos a aprovechar esa faceta. Pues sí, como decíamos, son múltiples los beneficios, pero Luis Manuel entrena, si puede darnos unos consejos, porque además aquí también ya afecta a los niños, ¿no? A todo el entorno que rodeaba a una persona fumadora. Entonces, no sé si nos puede dar una serie de consejos. Decía antes, ponerse una fecha límite es un buen consejo, pero alguno así que sea más efectivo, no sé si remedios, pasos a seguir. A ver, como bien ha dicho, otro detalle importante. Yo fumo, pero estoy perjudicando a mi alrededor. Y el tabaquismo pasivo es un problema muy importante, porque estamos viendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón en acompañantes de personas fumadoras que no son fumadoras. El desarrollo de asma en los niños también está demostrado que es por exposición pasiva al humo del tabaco. Luis Manuel entrena, hemos hablado de esos beneficios de dejar de fumar, y entre esos beneficios también beneficia a quienes nos rodean, ¿no? A quienes viven en torno a una persona fumadora, porque afecta sobre todo también a todo el mundo, pero también a los niños. Efectivamente, si yo dejo el tabaco, no solo me voy a beneficiar, sino también a mi alrededor. El tabaquismo pasivo es una manera de enfermar también, y vivir con un fumador es un alto riesgo para desarrollar una enfermedad respiratoria. Y en los niños, por ejemplo, el desarrollo de asma se ha visto asociado a la exposición al humo del tabaco, normalmente por los padres. ¿Cómo hacerlo y
qué consejos dar para afrontar el tabaco, pues si hubiera un remedio universal sería el que empleara todo el mundo, pero es verdad que a cada fumador le llega de una manera. Simplemente muchas veces con el consejo que damos en la consulta de debe dejar el tabaco le funciona a algunas personas, mientras que otros pues persiguen un método que los ayuda a dejar el tabaco con mucho trabajo. El consejo fundamental sería, primero, tomar conciencia de que esto es perjudicial no solo para mí, sino para los que me rodean. En segundo lugar, que voy a tener un beneficio importante si dejo el tabaco, no solo en términos de mi salud, sino en prolongar la vida, y que voy a empezar a percibirlo rápido, y eso es importante, el fijarse en esos pequeños beneficios. En que tercero, tengo que fijar una fecha para dejar el tabaco. Y a partir de ahí, si yo ya soy un fumador concienciado, que estoy contemplando la posibilidad de dejarlo, posiblemente mi éxito en dejar el tabaco va a multiplicarse por bastante. ¿Qué hacer y cómo ayudarme? Puede ser un poco pues mi médico de cabecera, el especialista de neumología, el que me pueda indicar con qué método puedo combatir el síndrome de abstinencia. O qué pasos, ¿no? Qué pauta seguir para controlar eso. Pero tengo que recordar que al médico tengo ya que ir con la gana de dejar el tabaco, porque ninguno de nosotros hemos descubierto todavía el secreto para darle al paciente la tecla de cómo va a empezar a tener ganas de dejar de fumar. Todavía no han encontrado ese método efectivo, ¿no? Que lo cambie radicalmente. Evidentemente, los profesionales, en su caso, como neumólogos, nos pueden dar toda la información, todos los pasos a seguir, las pautas, pero al final es el propio paciente, ¿no?, quien al obtener esa información decide si quiere o no quiere dejarlo. Por lo tanto, se puede decir, creo que el consejo más efectivo es que uno tenga conciencia, que sea consciente de dejar de fumar y tenga esa seguridad, ¿no? Una decisión firme. Eso es, y que cuando lo deje va a notar la mejoría seguro. Por supuesto. Hay una cosa, Luis Manuel, que me ha llamado la atención, y es que reduce la probabilidad de sufrir impotencia, de tener dificultades para quedarse embarazada, de tener partos prematuros y hijos con insuficiencia ponderal al nacer o abortos. Correcto. Fíjese que el tabaco actúa como vasoconstrictor y en todas esas funciones que ha dicho, impotencia, embarazo, ¿qué ocurre? Pues que necesito un aporte sanguíneo importante. ¿Qué hace el tabaco? Reducir el aporte sanguíneo al resto de los órganos, con lo cual pues todo esto también puede incidir en todas las patologías de la esfera sexual a las que se ha referido. Por lo tanto, creo que es muy evidente que queda suficientemente claro que lo ideal es no fumar, no empezar a fumar, pero una vez que se empieza, lo suyo es dejarlo, ¿no? Y dejar de consumir tabaco. Efectivamente, ese sería el resumen de todo esto. Si no fumas, no lo intentes, pero si fumas, ponte fecha porque vas a notar mejoría. Pues muchísimas gracias por ese último consejo. Si fumas, ponte fecha, que creo que es clave para dejarlo. Muchísimas gracias, Luis Manuel, por habernos atendido, por acompañarnos una tarde más aquí. Le esperamos pronto, pues, con más información, con más prevención para prevenir, ¿no?, patologías y futuras enfermedades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a dejar con el siguiente bloque informativo en el que hablamos del edificio de La Pérgola, que ya ha tenido 2 reaperturas en lo que va de siglo y ahora tiene una tercera oportunidad, un tercer intento de dar vida a este edificio. Como les decía, ampliamos la información. El edificio de La Pérgola ha vivido 2 reaperturas en lo que va de siglo, ambas con discursos optimistas sobre su reincorporación a la vida social y cultural a la ciudad de Córdoba, objetivo que en ninguno de los casos se cumplió, pues en ambas ocasiones los proyectos acabaron mal. Ahora, tras despejarse en cierta medida los problemas judiciales que mantienen el consistorio y la anterior concesionaria, se anuncia la inminencia de un tercer intento de dar vida al edificio, que esta vez se espera que al fin sea el que le elimine la sombra de fiasco
que se alarga durante décadas sobre uno de los rincones más singulares de los Jardines de la Victoria. A este edificio se trasladarán los trabajadores del Instituto Municipal de Turismo, mientras que el resto del edificio, tras las obras de reforma que se han emprendido, se dedicará a exposiciones, conferencias y actividades culturales. La recuperación de la pérgola a la vida diaria de la ciudad hará justicia con un espacio emblemático de la Córdoba contemporánea cuando queda ya menos de una década para que se celebre su centenario. Con el traslado de estas oficinas, la pérgola garantizará algo que nunca ha tenido: su uso diario y conservación. En cuanto a su programación cultural, queda pendiente el reto de integrar el espacio con público amplio y actividades atractivas, mientras que las hosteleras se han descartado. Con estas decisiones se sientan las bases con las que se pretende que la pérgola llegue a su centenario convertida en un edificio útil. Y como decía al inicio del programa, hablamos ahora del periodo de rebaja en el que nos encontramos ya inmersos, ya que muchos comercios pues tienen sus productos rebajados y pretenden ser un enganche, ¿no?, para todos los cordobeses y cordobesas, con el fin de que consuman. Situación pues quizás de incertidumbre, de preocupación también. Se espera y se tiene pues unas previsiones positiva ante el aumento que sí que ha habido de ventas en los últimos meses, en el periodo de primavera, y sobre todo ante los buenos resultados que tuvo la Shopping Night. Para conocer todos los detalles, qué esperanzas, ¿no?, hay puestas en esta campaña de rebaja y la situación actual de los comerciantes del pequeño comercio, ese comercio de cercanía, tenemos con nosotros a Rafa Abados, presidente de Comercio Córdoba. Muy buenas tardes, Rafa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, y sobre todo pues para que nos dibujen, ¿no?, nos describa un poco cómo es esa situación de los comerciantes del comercio local. Hablaba del periodo de rebaja, previsiones positivas, hay esperanza puesta en esta campaña para la recuperación de los comerciantes. Cuéntame. Bueno, el comercio, como bien sabéis, es un sector vital para la economía y el empleo de la ciudad de Córdoba, y tiene varios periodos muy importantes a lo largo del año, y uno de ellos son estas rebajas de verano. Es un periodo importante para el sector. Bueno, tenemos depositadas esperanzas en que se desarrolle de manera importante esta campaña de rebajas de verano, que sería, pues como te decía, muy importante de cara a dar viabilidad a las empresas del sector. Lo que ocurre es que estamos en una situación tan compleja, tan complicada, con tanta incertidumbre, que bueno, pues todo esto que estamos atravesando ahora de esta inflación disparada que tenemos, de alguna manera, bueno, pues afecta a la confianza del consumidor. Claro. Y afecta al consumo. Y está ocurriendo pues justamente en este momento tan importante, como decía, para el sector del comercio, para el pequeño comercio, como son las rebajas de verano. Sobre todo, Rafa, hay que tener en cuenta, ¿no?, que venimos también de años muy duros, años muy complicados, en los que pues el sector ha perdido cuota de mercado, por ejemplo, intensificado con el cambio de hábitos a raíz de la pandemia y demás. Han mencionado ese escenario de incertidumbre ante la inflación, lo cual no sé, da miedo quizás al consumidor pues a gastar dinero, a consumir, teniendo en cuenta la bajada del nivel adquisitivo de los consumidores. Sí, y sobre todo también ante la posible huelga del transporte. No sé yo cómo se encuentran los comerciantes en ese sentido. Demasiadas incógnitas, demasiadas incertidumbres, y todo ello al final lo que hace es que la confianza del consumidor, algo tan importante como la confianza del consumidor, cae. Los últimos datos que ha sacado el Ministerio con respecto al índice de confianza del consumo han bajado, ¿no? Y qué duda cabe que seguirá esa deriva debido a esta situación de tanta incertidumbre, donde no sabemos qué nos vamos a encontrar al día siguiente cuando nos levantemos. Claro. ¿No? En cualquier caso, el comercio es un sector acostumbrado a luchar, a pelear. Hablo del pequeño y mediano comercio de la ciudad de Córdoba, y en ello se sigue, ¿no? Creo que es un sector, como te decía antes, muy importante en la ciudad. No en vano,
1 de cada 3 trabajadores en la ciudad de Córdoba están en torno al sector del comercio, es 1/3 de la economía de la ciudad. Y bueno, se seguirá peleando contra viento y marea y bueno, intentar mantener la actividad, porque al final el pequeño comercio en muchos casos es una fórmula de autoempleo. Estamos hablando de empresas, la gran mayoría de menos de 10 trabajadores, ¿no? Claro. Entonces, Y bueno, son pues autónomos al final, claro. y son empleos quizás familiares también. Sin duda, pero al final son miles de empresas en la ciudad de Córdoba las que a diario abren esa persiana. Como te decía, es un sector que viene ya muy castigado desde hace muchos años. Llegaron a comienzo de este siglo, llegaron las grandes superficies, las grandes firmas comerciales. Ahora, últimamente, ha llegado el gran ogro al que todos tememos, incluidos esas grandes firmas y esas grandes superficies comerciales, que es la venta online. Y bueno, y cada vez el espacio que nos queda para poder desarrollar nuestra actividad es más estrecho, ¿no? Pero bueno, habrá que trabajar en la formación y en la especialización del sector, que desde la Federación Provincial del Comercio, desde Comercio Córdoba, desde Comercio Andalucía, desde la Confederación Española de Comercio, entendemos que es la línea a seguir, ¿no? El buscar ese comercio especializado y que dé un valor añadido al consumidor. Ahora hablaremos de esas dificultades, además de esa inflación que estamos viviendo, las dificultades, como bien decías, pues de los gigantes, ¿no? De los grandes comercios, de la venta online, de tiendas en concreto de venta online, que suponen pues una competencia para el comercio de cercanía increíble. Pero me gustaría saber, porque hablamos de que venimos de años duros para el comercio, y no sé yo si beneficia el hecho de que otro año más se adelanta el periodo de rebaja, y más actualmente, ¿no? En la que pues suben los alquileres, estamos viendo el coste de la electricidad, para el transporte también con la gasolina, es decir, se adelanta el periodo de rebaja vendiendo el producto final a un precio inferior, mientras que se aumentan los costes para los comerciantes. Sí, es un poco una tormenta perfecta. La verdad es que un tsunami, ¿no? Al final, para... Sí, bueno, la situación es una situación para el pequeño empresario, es una situación muy complicada de gestionar, ¿no? Es una situación absolutamente de locos en la que estamos inmersos y que, bueno, que no tenemos otra fórmula que seguir en ello. Con respecto a la rebaja, desde Comercio Córdoba estamos demandando a quien ostenta las competencias para regular estos periodos, que en este caso es el Gobierno Central. Te decía, estamos reclamándole que se vuelvan a regular los periodos de rebaja. Estos periodos se desregularizaron en el año 2012, en plena crisis financiera que tuvimos entre 2008 y 2012, se desregularizaron con el argumento de poder facilitar las ventas o incrementar las ventas. La realidad es que lo que se diseñó en aquel momento es un escenario perfecto para los grandes y poderosos de la distribución comercial. Claro, es que al final a los que favorece. Claro, favorece a los grandes en detrimento del pequeño comercio. Al final se diseñó un escenario, como te decía, en el que estamos de permanentes ofertas, descuentos, días de, semanas de, en el cual los grandes establecimientos del sector comercial pues se pueden incluso proveer de mercancía específica para ese tipo de días de y semanas de, ¿no? En definitiva, creemos que sería interesante de cara al pequeño comercio, de cara al propio consumidor, que al final no sabe qué vale ese producto, porque claro, al final lo que sí existía en las rebajas era una absoluta claridad en que el precio eran 20 antes de la rebaja y ahora tiene un 50 y son 10, y había una trazabilidad, en el que veías claramente cuál era el ahorro, ¿no? Y transparencia y el ahorro que tenías en esos productos. Ahora eso ha dejado de existir y, como decía, se ha implementado una fórmula que afecta muchísimo al pequeño comercio de la ciudad de Córdoba en este caso.
Sí, al final no son tan fiables ya las rebajas en ese sentido. De hecho, se pueden ver muchos vídeos en internet donde se ven que los precios los cambian al final para beneficiarse, y eso es algo que debemos de tener en cuenta pues como consumidores, ¿no?, a la hora de comprar de manera segura en las rebajas. Han mencionado que se demanda, ¿no?, al gobierno que se regularicen pues los periodos de rebaja, y es que al final ya las rebajas no tienen tanto impacto porque prácticamente estamos todo el año inmersos en rebajas. Claro, se ha diluido el impacto que tenían las rebajas hace años debido a lo que acabas de decir, a que estamos en un escenario permanente de ofertas, descuentos, rebajas durante todo el año. Por lo tanto, al final, ese efecto, porque al final, ¿qué eran las rebajas? Que fue un modelo que se tardó mucho en consensuar entre las organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, consumidores, etcétera. Se tardó mucho en diseñar, al final era un instrumento para salir del stock de temporada. Claro. Y con este formato que tenemos actualmente, insisto, hay empresas, grandes empresas de distribución comercial, que lo que hacen es tener productos específicos para esos días de descuento. O sea, se ha desvirtuado completamente el formato de la rebaja y han perdido gran parte de su impacto positivo, que era muchísimo, y sobre todo beneficiaba de manera importante al pequeño comercio. Rafa, además de esa demanda al gobierno de regularizar el periodo de rebajas, también se pide un plan específico de apoyo al pequeño comercio, ¿no? Porque sí, prácticamente no se ha tenido en cuenta, no sé si nunca o prácticamente casi nunca se ha visto respaldado, ¿no? Bueno, el comercio somos un sector, y perdón por la expresión, muy manoseado por la clase dirigente cuando llegan periodos de elecciones y llegan este tipo de momentos, ¿no?, al que se acude mucho, pero que luego realmente no se nos tiene muy en cuenta a la hora de la toma de decisiones y a la toma de medidas. Al ser un sector formado fundamentalmente por micropymes y por autónomos, un sector tan atomizado, pues bueno, de alguna manera no se nos tiene demasiado en cuenta. Y creo que, como decía antes, debido a la importancia, en una ciudad como Córdoba, 1 de cada 3 trabajadores está en torno al sector del comercio, y eso es aplicable al resto de Andalucía, y me atrevería a decir a una parte importante de España. Creo que habría que tenernos más en cuenta en esa toma de medidas para intentar de alguna manera potenciar al sector. A raíz de la pandemia ya veníamos muy debilitados. A raíz de la pandemia, te decía, pues bueno, pues la situación del sector es muy complicada y muy difícil. Hay muchas empresas que tienen una dificultad realmente mayúscula para mantener la actividad. Si a eso lo unimos ahora, bueno, pues todo este problema que tenemos con la inflación, la luz se ha multiplicado por 3 en cualquier establecimiento comercial. Y eso hay que pagarlo mes tras mes, eso no es algo que puedas demorar y ni que puedas dejar de pagar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Pues estamos pidiéndole en este caso al gobierno andaluz, le estamos pidiendo, y habrá que esperar a que se configure ese nuevo gobierno andaluz para seguir reivindicándolo desde la Confederación Comercio de Andalucía, que se siente con el sector y que trabajemos en un plan específico de apoyo para el sector. Como te decía, creo que en una comunidad, en este caso como Andalucía, el diseñar un plan de apoyo para reflotar un sector que le da empleo a 1/3 de los trabajadores de Andalucía, creo que es algo realmente importante y a tener en cuenta. Y bueno, seguiremos insistiendo en esa petición y esperemos tener éxito. Y al final que es que ya no es solo apoyo al sector, como decía, sino ya también es apoyo a la ciudad, porque al final es fomentar la economía de Córdoba y su producto local y demás. O sea que ya es contribuir entre cordobeses y cordobeses, entre todos los que vivimos aquí. Hablábamos antes de la venta online y es algo que está afectando de lleno pues, al pequeño comercio. También hay que destacar que muchos negocios se están reinventando, ¿no? Se están adaptando pues, a la sociedad moderna, a lo que demanda la sociedad actual. Sí, bueno, qué duda cabe que la venta online es un formato que ha llegado para quedarse. De eso no cabe ninguna duda. ¿Qué estamos haciendo del sector? Bueno, nosotros estamos trabajando con el Ayuntamiento de Córdoba en la puesta en marcha de una plataforma de venta online donde los comerciantes cordobeses bueno, pues puedan poner a la venta sus productos
bueno, y intentemos de alguna manera acompañarlos en esa nueva aventura que es complicada para lo que es el pequeño comercio. No es lo mismo los recursos económicos, técnicos, Claro. de personal, no son los mismos los que tiene una gran empresa que los que tiene un pequeño comercio, ¿no? Entonces, Sí. desde Comercio Córdoba, desde Comercio en Digital, estamos, bueno, pues trabajando codo con el ayuntamiento para ayudar a estos empresarios que deciden dar el salto a esa transformación digital, a esa venta online, pues ayudarlos en ese camino y bueno, esperemos que poco a poco, bueno, pues se vayan incorporando establecimientos a esta plataforma y que logremos que sea un éxito y que sea un canal más de venta y una oportunidad más de venta que puedan tener. Claro, y sobre todo, como decíamos antes, ¿no? Al final no es fácil, no es meterte en venta online y ya, sino que debes de tener una experiencia, unos conocimientos básicos de Internet, de lo que atrae, ¿no?, al público, y ya hay grandes poderosos que tienen esa experiencia y hay tiendas, ¿no?, que ofertan productos a muy buen precio, no sabemos si de tan buena calidad, pero sí que hay muchísima competencia. ¿Reto para la campaña de rebaja de verano? Bueno, el gran reto es conseguir superar las ventas del año pasado. Creo que podremos conseguir superar ese nivel de venta y bueno, ya sería un dato importante y positivo para el sector. Y de cara, ya no sé si está ya la visión puesta en la campaña de otoño o ahora mismo simplemente se está centrado en lo de rebaja. Bueno, ahora mismo estamos en este periodo de rebaja, que como te decía es un periodo muy importante para el sector. Y está siendo muy intenso, ¿no? Y claro, y tiempo habrá de hablar ya del otoño y hablar de, bueno, pues de otra campaña importantísima para nosotros y quizás la campaña más importante, que es la campaña de Navidad y la campaña de rebajas de Sí, porque al de final invierno. salimos de una campaña y ya nos encontramos Sí, directamente con la siguiente. Entiendo que has mencionado antes el periodo de rebaja, el objetivo que tiene es pues acabar con el stock, ¿no?, de la temporada. ¿Se llega a conseguir ese objetivo o qué se hace? ¿Se continúa con la rebaja hasta que ya no queda stock? Bueno, las rebajas tienen un periodo, lo que son las propias rebajas, un periodo máximo en el que puedes mantenerlas y bueno, en función del volumen de ventas que se alcance, bueno, pues se tiene más éxito o menos en salir de ese stock de temporada del que hablábamos. De todas maneras, como te decía, bueno, pues el reto está ahí de conseguir superar las ventas de este año pasado y bueno, vamos a ver si finalmente se puede lograr. Yo me gustaría aprovechar vuestros Invitar, micrófonos. ¿no? Hombre, por supuesto, y te lo iba a decir yo. Claro, y de alguna manera invitar a los cordobeses y a las cordobesas a que vuelvan al pequeño comercio, al comercio de cercanía y bueno, ante igualdad de precio y de productos, pues que se decanten por nosotros a partir de lo que decía antes de la importancia que tiene el sector en la economía y el empleo de la ciudad de Córdoba. Por supuesto, pues esperamos que así sea y que estas rebajas sean un enganche para invitarnos, ¿no?, a poder disfrutar de esos descuentos. Sí. Y a consumir, que es mejor fecha pues que aprovechar ese periodo de rebaja, oye, y sobre todo de cara ya pues, al comienzo escolar y demás, que también son muchos gastos los que conllevan, bodas, bautizos, que son fechas de eso, así que hay que aprovechar ese periodo de rebaja. Rafael Badao, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esas demandas que se hacen desde Comercio Córdoba, esa petición de un plan específico de apoyo al pequeño comercio, pues sean llevados a cabo y lo consigáis. Así que muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros por llamarnos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí teníamos esa invitación de Rafa Badao para aprovechar esas rebajas de verano y pues apoyar al pequeño comercio. Nosotros nos quedamos aquí, pero recuerden que volvemos el próximo día a partir de las 9:30, como siempre en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de cerca. Muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen una buena noche.